Capítulo 12. El estallido de la guerra. La guerra México-Artía. 29 de diciembre, 7 p.m., residencia oficial del presidente de México, Palacio Nacional, Ciudad de México, México. La información sobre la declaración de guerra hecha por el Imperio Artía hacia México fue recibida por el gobierno mexicano a través de la misión diplomática que había sido enviada a esa nación. En respuesta a esta circunstancia, el presidente mexicano Enrique de la Madrid reunió a los secretarios y a los jefes del Estado Mayor de la Semar y Sedena en la sala de conferencias del Palacio Nacional para llevar a cabo una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional, con el propósito de analizar cómo enfrentar este grave evento. Si bien estábamos listos para enfrentar esta situación tras nuestra participación en el combate de Lombardía, sus movimientos han sido demasiado veloces. Es lamentable imaginar que la misión sería atacada y que un diplomático perdería la vida. El presidente Enrique de la Madrid se cubría el rostro con las manos, mostrando una expresión de profundo dolor. La velocidad con la que actúa el enemigo es, sin lugar a dudas, resultado de la exposición en los medios. La Agencia Mundial de Telegrafía Mágica, ¿quién imaginaría que existía una entidad informativa internacional comparativa a la BBC o Reuters? Además, no debemos pasar por alto esos instrumentos de comunicación conocidos como conchas de la fe. Patricio Cárdenas del Valle, secretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hizo mención al sistema de comunicaciones de este mundo. La Agencia Mundial de Telegrafía Mágica mencionada es la única red de noticias internacional existente en el mundo. Se trata de una organización extensa que cuenta con más de 40 sucursales y 200 oficinas distribuidas alrededor del planeta, teniendo su sede principal en un país del mundo central. Al estar desvinculada de cualquier influencia política, su lema es información neutral e inviolable, y se afirma que la información que proporciona es incluso más precisa que la que emiten los propios gobiernos. Está bien, sin importar las acciones del enemigo, es momento de determinar nuestra respuesta. Las Fuerzas Armadas se encuentran preparadas para entrar en acción y, a diferencia de lo ocurrido en la batalla de Lombardía, el Imperio Artía ha mencionado explícitamente a nuestra nación en su declaración de guerra. Esto se enmarca dentro del ámbito de la legítima defensa individual, y desde la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, sugerimos llevar a cabo un ataque decisivo con propósitos defensivos. Santiago del Río Fuentes, en su calidad de secretario de la Defensa Nacional, sugirió eliminar sin compasión a la gran potencia que se había convertido en su enemigo. Desde que se optó por sumarse a la contienda en Lombardía, el secretario de la Sedena había anticipado esta situación y contaba con casi todos los arreglos listos para el despliegue. Esa es la finalidad, ¿no es así, señor presidente? Esta situación en la que nos declaran la guerra resulta ser perfecto para nosotros. Sobre todo para conseguir la mina de Urestio, esa enorme mina de hierro ubicada en su territorio. Francisco del Río Velasco, quien ocupaba el cargo de secretario de Relaciones Exteriores, reveló el nombre del objetivo que el gobierno mexicano perseguía de manera clandestina en este conflicto bélico. Este objetivo era una mina ubicada en la península de Bahía, perteneciente al Imperio Artía, y era responsable de la producción de la mayor parte del hierro que consumía esa nación. Sin embargo, la oposición, especialmente Morena y Movimiento Ciudadano, nos atacarán sin piedad por la muerte del diplomático en cumplimiento de su deber. Enrique de la Madrid reflexionó sobre un aspecto alarmante: la presencia de partidos opositores que indudablemente desafiarían la responsabilidad del gobierno por haber permitido el fallecimiento de un diplomático y por desencadenar un conflicto a gran escala con una gran potencia. Es cierto, el Congreso de la Unión estará agitado por un tiempo. Pero solo tenemos que luchar y hacer que se arrodillen bajo nuestra unidad nacional sin concesiones. México es uno o no será. Entonces el pueblo lo comprenderá. Santiago del Río presionó de nuevo al presidente Enrique de la Madrid para que tomara una decisión. El presidente dejó escapar un largo suspiro y asintió profundamente ante sus palabras. Lo sé. Es un camino teñido de sangre, pero no tenemos otra opción. Bajo mi autoridad como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, emito la orden de despliegue de defensa basada en el derecho a la legítima defensa individual. El enemigo es una nación hegemonista, cruel y despiadada, no es necesaria la clemencia. Desde la voz del presidente Enrique de la Madrid, se emitió la instrucción de despliegue de defensa, siendo esta la segunda ocasión desde que fueron llevados a este mundo.
Los secretarios y altos mandos de las Fuerzas Armadas que estaban presentes comenzaron a comunicarse con sus respectivas zonas para dar inicio a los preparativos. Más tarde, esta orden fue autorizada por la mayoría en el Congreso de la Unión, durante una sesión extraordinaria en el Palacio Legislativo de San Lázaro, y luego se comunicó oficialmente a la población mexicana. Esa misma noche, sala de conferencias de prensa, residencia del presidente de México, Palacio Nacional. Luego de que se informara oficialmente sobre el inicio de las hostilidades y se convocara una conferencia de prensa de carácter urgente, un gran número de periodistas llenó la sala. Diversas cámaras y destellos iluminaban el estrado donde se hallaba el jefe del gabinete, Gonzalo Valenzuela Prieto. A raíz de lo mencionado y a pesar de nuestros incesantes intentos en el ámbito diplomático, México ha sido objeto de una declaración de guerra por parte de una de las grandes potencias globales, el Imperio Artía. En respuesta a esta irracionalidad del imperio, el gobierno de México ha tomado la decisión de llevar a cabo una guerra defensiva total. Las palabras de Gonzalo Valenzuela provocaron un estruendo en la sala y entre los ciudadanos que seguían la transmisión por televisión y radio. No fue nuestra asistencia militar previa el detonante. ¿Cómo piensa el PRI asumir la responsabilidad por haber provocado una guerra en este mundo? Las preguntas y gritos de los medios de comunicación de tendencia izquierdista llovieron uno tras otro. Sin embargo, Gonzalo habló con calma. El respaldo militar hacia Lombardía fue indispensable para resguardar a nuestra población. Aunque eso fue el factor inmediato, puedo asegurar a los mexicanos que el gobierno no ha tomado decisiones con la intención de provocar un conflicto. Esto es una realidad indiscutible. Desafortunadamente, nuestra disposición hacia la paz no fue valorada en la dinámica diplomática actual. A pesar de nuestras propuestas de negociación pacífica, no hubo respuesta de su parte y hemos caído en la situación más grave, la guerra. Gonzalo contestó de acuerdo con el plan que había elaborado previamente. En realidad, desde el momento en que optaron por respaldar a Lombardía, el gobierno entendió que el conflicto era inevitable, por lo que instruyó a la misión en Artía para que se retirara de inmediato. El ataque al diplomático ocurrió simplemente porque no lograron escapar a tiempo, pero él decidió omitir tales detalles para evitar recibir críticas innecesarias. Además, ya superamos aquella crisis en Asia Oriental y la guerra entre Estados Unidos y China, ¿no es así? Tras sobrevivir a esas crisis mundiales, ¿qué necesidad hay de temer a un ejército con tecnología de nivel preindustrial que intenta atacarnos en este mundo? No se preocupen, las armas y tropas de nivel de la edad moderna son como papel que vuela con el viento ante las armas modernas de las Fuerzas Armadas. Eso ya quedó demostrado en nuestra asistencia militar anterior. Gonzalo habló con una confianza total, casi desafiante, sobre la victoria en esta guerra. Les aseguro que el gobierno de México no permitirá que se pierda ninguna vida de sus ciudadanos. Sus armas y botas no pisarán nuestro suelo ni en 1000 años. Les ruego, mantengan la calma. La actitud firme y los gestos enfáticos del secretario jefe del gabinete causaron murmullos entre los periodistas. Tras varias preguntas y respuestas más, la rueda de prensa de emergencia concluyó. 30 de diciembre, residencia del presidente de México, Consejo de Seguridad Nacional, reunión de emergencia del gabinete. El día posterior a la aprobación del despliegue de defensa por parte del Congreso, el presidente Enrique de la Madrid convocó a una reunión con el secretario de la Defensa Nacional, Santiago del Río Fuentes, el secretario de Marina, Santiago Mendoza Cisneros, el secretario de Relaciones Exteriores, Francisco del Río Velasco, así como otros integrantes del gabinete y altos funcionarios de defensa invitados, con el propósito de evaluar la estrategia específica a seguir. Para esta guerra de defensa total contra el Imperio Artía, la política que nuestro ministerio ha elaborado respecto a cómo se llevarán a cabo los combates es, optar por una batalla decisiva a corto plazo. Se distribuyeron documentos a los asistentes, y el secretario de Defensa, Santiago del Río Fuentes, comenzó a explicar el plan basado en dicho material. ¿Una batalla decisiva a corto plazo?, preguntó Enrique de la Madrid. Buscar una solución rápida significaba avanzar de manera proactiva para poner al enemigo en una situación difícil. Para el México contemporáneo, que ha mantenido casi siempre una defensa meramente defensiva como fundamento de su seguridad nacional, esto representaba, en cierto modo, su primera acción de esta naturaleza. Sin duda, una alternativa sería optar por una defensa pasiva, aguardando tranquilamente la llegada del enemigo para enfrentarlo en nuestras aguas territoriales.
Sin embargo, este enfoque permitiría que la armada enemiga se moviera libremente por las áreas cercanas, lo que perjudicaría el comercio con naciones vecinas y la actividad pesquera en alta mar. Por lo tanto, es fundamental tomar medidas preventivas contra una nación que nos ha declarado la guerra, con el fin de restablecer la paz y la seguridad en la vida de los ciudadanos mexicanos lo más pronto posible. Esto representa la visión de guerra de defensa total del secretario de Defensa. Afirmamos que no existe conflicto con el derecho a la legítima defensa individual. Además, extender innecesariamente la situación de guerra sería un grave error que afectaría la estabilidad actual de nuestro país. Santiago del Río reveló la dura verdad. La situación alimentaria de México es alarmante, con una dependencia de importaciones erráticas y la cadena de suministro restringida de las Fuerzas Armadas, lo que dificultaba el sostenimiento de una guerra prolongada. Ahora, el señor Valenzuela explicará los detalles de la operación. Sí, señor. Santiago cedió el lugar a un funcionario que esperaba junto a la pared. El hombre hizo una reverencia ante los ministros. Soy Faustino Valenzuela Arriaga, subdirector de la Secretaría de la Defensa Nacional. Procederé a explicar los detalles del plan de combate. Por favor, observen la pantalla. Faustino señaló con un puntero láser una isla en el mapa proyectado. Esta isla, que se localiza entre Norzaollara y el continente de Wilenia y tiene un tamaño comparable al del estado de Chihuahua, se conoce como el Reino de Seilen. Desde hace un mes, está bajo el control del Imperio Artia, cuyas tropas se han asentado en ella. Esta isla es parte de la ruta más directa entre México y el Imperio. Para avanzar hacia el continente de Artia, será inevitable enfrentar a las fuerzas que se encuentran aquí. Por lo tanto, después de recibir la petición de ayuda militar del Reino de Seilen, procederemos a eliminar a las fuerzas imperiales que lo han ocupado. El resumen del plan que explicó a continuación es el siguiente. El Reino de Seilen representa el lugar estratégico más próximo a México controlado por el enemigo. Con el objetivo de llevar a cabo un ataque, se formará una flota combinada que incluirá destructores de la Armada de México, en su mayoría pertenecientes a la Flota del Pacífico y buques de la Flota del Golfo. La Armada llevará a cabo un ataque para arrasar la instalación del Imperio Artia ubicada en la ciudad costera de Zion, en Seilen. Después de esto, un convoy de transporte será desplegado con material de construcción, municiones, combustible y equipos de ingenieros para establecer una base que facilite las comunicaciones, por medio de código Morse, con México y posibilite el despegue de aviones. Al mismo tiempo, cualquier intento por parte del enemigo de avanzar hacia México o retomar Seilen será detenido para prevenir su ingreso a las rutas comerciales civiles situadas al este. Tras haber terminado la base, se infiltrarán en la bahía de Edley, que es la parte fundamental del imperio, ubicada en el noreste del continente. En ese lugar, tomarán Mateuil, una de las ciudades más importantes de Artia, creando una segunda base desde donde comenzarán el asalto definitivo hacia la capital imperial. Ese es el flujo previsto hasta el desembarco en la capital. ¿Tienen alguna pregunta? Faustino consultó a los presentes. Una cosa, intervino Guillermo Rivas Garza, secretario de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. ¿En qué consistirá exactamente el ataque a la capital? La estrategia variará en función de las circunstancias, pero el esquema vigente prevé que, una vez aniquiladas las tropas navales y aéreas que protegen la capital con la ayuda de cazas y destructores, se realice un desembarco para tomar la ciudad y resguardar a los dirigentes. Tengan en cuenta que este es un plan temporal y puede ser alterado dependiendo de las acciones del enemigo. Cualquier ajuste será comunicado cuando sea necesario. Finalmente, Faustino mencionó el dato que más preocupaba a todos. Estimamos que el presupuesto necesario será de aproximadamente 402.000 millones de pesos mexicanos. Con esas palabras, la reunión terminó. Los secretarios regresaron a sus despachos para iniciar los preparativos para la guerra. Esa misma tarde, hora local, Port Bray, capital del reino de Sapanant, el embajador Luis Fernando Valenzuela regresaba a la sede del gobierno en el exilio del reino de Seilen, cumpliendo con las directrices enviadas desde México, con el propósito de llevar la respuesta a su petición de asistencia. En la sala de recepción, ante la presencia de la princesa Elenas y el comandante Shimoff, Luis hizo entrega del mensaje. Ayer, el gobierno de México decidió enviar tropas para recuperar su país. Es verdad. El rostro de Elena se iluminó. Por el contrario, Shimoff mantenía una expresión de sospecha. ¿Cambiar de opinión tan de repente? ¿A qué se debe este interés? Luis estaba atónito por dentro. A pesar de estar en una posición de mendigar ayuda, Shimoff seguía siendo arrogante.
Casi todos los ciudadanos de Seilen tenían una apariencia deslumbrante, con cabello rubio y ojos azules, pero al ver la fealdad de sus corazones, esa belleza se desvanecía. Cállate, Shimov. Embajador, en nombre del gobierno en el exilio, agradecemos profundamente la decisión de su nación. Elenas reprendió a su subordinado y se inclinó ante Luis en señal de gratitud. México había decidido intervenir no solo por altruismo, sino porque Seilen era la ruta más corta para que Artia los atacara, y necesitaban destruir esa base para establecer la suya propia. Sin más dilación, aquí están las condiciones que el gobierno mexicano solicita para el despliegue de sus tropas en la recuperación del reino de Seilen. Luis sacó un documento escrito en el idioma del continente Wilenia y se lo entregó a Elenas. El documento decía lo siguiente: condiciones para la intervención en el reino de Seilen. El gobierno del reino de Seilen autoriza el estacionamiento de tropas mexicanas en su territorio con el fin de recuperar el reino. Tras la restauración de su soberanía, el gobierno del reino de Seilen establecerá relaciones diplomáticas en igualdad de condiciones con el Estado mexicano. Una vez que el ejército mexicano haya expulsado a las fuerzas del Imperio Artia de Seilen, el gobierno de Seilen autoriza la construcción y el mantenimiento de bases militares para atacar el territorio continental del Imperio Artia. El ejército mexicano y los ciudadanos mexicanos que colaboren con él podrán utilizar libremente las instalaciones de dichas bases y las fuerzas pertenecientes a ellas, independientemente de la voluntad del gobierno del reino de Seilen. El terreno de las bases quedará bajo la jurisdicción legal de México. Asimismo, los soldados y ciudadanos mexicanos pertenecientes a las bases gozarán de extraterritorialidad. Como compensación por la recuperación de su territorio a manos del ejército mexicano, el gobierno del reino de Seilen entregará una retribución a México, teniendo en cuenta los intereses del gobierno mexicano. El estatus de las bases tras el fin de la guerra entre México y el imperio será discutido nuevamente entre ambas partes en su momento. No hay problema. Si podemos recuperar el reino de Seilen de las manos del Imperio Artia, no tenemos ninguna queja. Elenas leyó el documento y aceptó de inmediato. En realidad, no tenían otra opción. Era imposible negarse. Se lo agradezco. Entonces, nos volveremos a ver en unos días. Luis hizo una reverencia y se retiró de la sala. Tras verlo salir, Shimov miró el contenido del documento con una expresión de absoluto horror. ¿Está cuerda, Alteza Elenas? Aceptar tales condiciones, es evidente que planean quedarse en Seilen para siempre. Es como entregarles un territorio en arrendamiento a esos bárbaros. Las condiciones estipulaban el derecho a establecer bases, la extraterritorialidad y que el destino de estas tras la guerra se decidiría en el futuro. En otras palabras, dependiendo de esas futuras negociaciones, el reino de Seilen podría verse obligado a permitir la presencia militar mexicana de forma permanente. Mientras hablamos, nuestros compatriotas en nuestro hogar están viviendo un infierno. No tenemos tiempo para ser selectivos con los medios, sentenció Elenas con firmeza. Finalmente y después de un tiempo la maquinaria mexicana volvió a moverse, su destino era Seilen y después el corazón del imperio. Fin del capítulo 12.